cuánta necesidad tenemos de repetir esta gran verdad una y otra vez. Lo que equivale a decir, Dios es fiel, Dios no cambia, Dios no se acomoda de acuerdo a la realidad. Dios es fiel, Dios permanece y en Él nos apoyamos. Esto me parece es como el primer gran regalo de la palabra, de la riqueza de la palabra de este día. En segundo lugar, continuamos avanzando con estas enseñanzas que Pablo pretende dejarle a estos cristianos de Galacia, decíamos como muy imbuidos por las tendencias propias de los judíos que se habían convertido, pero que querían volver a hacer priorizar la fuerza del peso de la ley por sobre la acción de la gracia. Entonces Pablo va a insistir una y otra vez buscando distintos ejes, hoy concretamente, para hacerles ver que en realidad lo importante no es quedar separados en la fría letra de la ley y su cumplimiento, porque eso no salva, sino en el encuentro personal con Jesucristo el Señor y su fuerza, la fuerza de esa gracia actuante. Por allí va la cosa. Entonces, hoy va a poner como ejemplo a Abraham y va a aprovechar esta gran figura a la que veneraba el judaísmo para traerla precisamente para hacerles ver que lo que Dios vio en Abraham no fue la maravilla de sus obras, sino la respuesta desde la fe, porque Abraham había sido elegido cuando era pagano y él respondió obedientemente, se dejó fiar y sus obras respondieron a la fe. No es primero la obra y luego la fe. Entonces, allí una gran enseñanza, ¿verdad? Nosotros podríamos decir hoy, en una mirada más simple y contemporánea, ¿no es cierto? ¿En qué nos apoyamos? ¿En nuestros propios méritos o en la bondad de Dios? Lo que debemos buscar no es la tranquilidad de nuestra conciencia porque cumplimos lo que está mandado. Lo que nos hace verdaderamente felices y nos convierte en discípulos del Señor es estar abiertos a la acción de su gracia entre nosotros. Cumplir lo que está mandado, por supuesto, pero no es eso lo que nos acerca, lo que nos aproxima, lo que nos abre las puertas del cielo, sino estar abiertos a la acción de la gracia. Y en este sentido, tener un espíritu, un corazón más universal. Dice la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, que Dios eligió a Abraham y le dijo, por ti serán benditas todas las naciones. Y va mucho más allá. Entonces, cuidado con esto de el solo privilegio, el estar en el encierro. El mensaje de Jesucristo es para todos y a todos debemos hacerlo llegar. Por supuesto, con nuestras obras y donde se manifiesta, que es donde fundamentalmente se manifiesta nuestra fe. Esto también lo hemos dicho, lo central no es aquello que pronuncien nuestros labios o las buenísimas intenciones que tengamos en la cabeza y en el corazón, sino la fe que se manifiesta a través de las obras. En el Evangelio de hoy nos encontramos con una realidad no muchas veces entendida o mal comprendida. Entonces lo que debemos aclarar y decir, ¿no es cierto?, es que los evangelios nos dicen que Jesús en su vida terrenal se enfrentó con la acción del espíritu del mal, el demonio, en su doble dimensión, en la acción ordinaria y en la acción extraordinaria. Se enfrentó a la acción ordinaria enseñando a las personas el modo precisamente de vencer las seducciones de Satanás, pero además también sufriendo en carne propia la acción del tentador, como cuando Jesús padeció el ser tentado en el desierto durante 40 días y 40 noches. Pero también Jesús enfrenta esta acción extraordinaria del maligno, socorriendo a las personas que padecían o que eran víctimas de esta acción del espíritu del mal, y lo hizo liberándolas mediante verdaderos exorcismos. Entonces, los evangelios sinópticos van a mostrarnos que esta actividad exorcística de Jesús es una parte esencial de su ministerio.
Por ejemplo, concretamente, hoy estamos leyendo a Lucas, pero no solamente en este texto, sino en tantísimos otros, nos va a presentar a Jesús liberando como una parte, entonces decimos así, importantísima de su acción mesiánica. Los evangelios revelan claramente que la redención de Cristo no es solamente la liberación del hombre del pecado, sino también la liberación de la acción de las criaturas demoníacas. Concretamente en este evangelio hoy vemos cómo hay quienes se oponen a Jesús al punto de acusaciones ridículas, como la que acabamos de escuchar. Los enemigos de Jesús no quieren llegar a la conclusión más lógica, y acá es donde quiero detenerme principalmente. ¿Cuál es la conclusión más lógica? Es que el reino de Dios ha llegado a nosotros, y Jesús manifiesta que el reino de Dios ha llegado en él, que es aquel que derrota al espíritu del mal, lo vence y también destruye la acción del maligno, que es el mal que se hace presente entre nosotros. En este sentido, vamos a decir que unos y otros, todos, estamos implicados en esta lucha contra el mal y contra el malo. Entonces, no podemos desconocer lo que Jesús hizo o reinterpretar o malinterpretar o dejar de interpretar lo que la realidad, la verdad del Evangelio nos enseña. Jesús ha derrotado a Satanás, al espíritu del mal, y entonces cuenta con nosotros para que también hagamos lo mismo, involucrándonos, no dejándonos seducir por las tentaciones, acción ordinaria, pero tampoco abriendo inocentemente, sonsamente, las puertas del corazón a la acción del espíritu del mal en nuestras vidas, como hoy lo manifiestan tantísimas formas. De hecho, Jesús nos enseña en el Padre Nuestro y nos dice: sed libéranos a malo, libéranos, Señor, del mal, del maligno. Lo pone como parte esencial de nuestra oración dirigida al Padre, confiada. Y estamos llamados, como lo manifiesta el Evangelio en tantas oportunidades y ocasiones, a permanecer vigilantes, a estar atentos. Y frente a esta acción extraordinaria del espíritu del mal, no permanecer indiferentes, acá no pasa nada, o perezosos, vos hacés lo que quieras, yo hago lo que quiera, o estar tampoco muertos de miedo, porque tampoco se trata de esto, pero las cosas en su lugar. Si Jesús, presente entre nosotros, el reino de Dios que ha llegado a nosotros, nos manifiesta que con su presencia, su persona, con sus acciones mesiánicas, derrota la acción ordinaria, tentaciones, y nos enseña cómo hacerlo, y la acción extraordinaria del demonio nos libera, donde no debemos confundir a Jesús que libera y a Jesús que sana. Son cosas, acciones mesiánicas de Jesús distintas. Y si acaso llega alguna sanación por medio de una liberación, también eso es posible. Entonces, Jesús libera. Por eso estamos rezando esta misa hoy pidiendo al Señor que libere a los cautivos. Cautivos de vicios, cautivos de la acción del mal en sus vidas, cautivos de la mentira, cautivos de la corrupción, cautivos del pecado, sí, pero también cautivos, porque, por ejemplo, hay tantísimos cristianos perseguidos en el mundo, o verdaderos cristianos que están cautivos por esa acción extraordinaria del maligno. Por tanto, debemos nosotros rezar y pedir a Dios, no solo por nosotros, que nos libere del malo, del maligno, de esa presencia, ese ser personal pervertido y pervertidor que busca destruir la acción de Dios en nuestras vidas. Al enemigo hay que conocerlo, porque existe. No solo existe nuestra concupiscencia desordenada, nuestros desórdenes y tendencias sobre los cuales no trabajamos debidamente, sino que también hay un ser personal, el ángel junto a los otros rebeldes que pretenden oponerse a la acción de Dios en nuestras vidas y buscan destruir, romper. Por eso, con mucha humildad, como hijos protegidos a quienes Dios nos quiere liberar, hoy nos vamos a poner en la mesa del altar con mucha confianza, pidiendo que nos libere del maligno y de todos los males.